Bienvenidos a un nuevo video de Sin Rutina ni Destino. Adivinen dónde estamos. Estamos en Guadalajara, tuvimos que venir por unas cosillas que estuvieron pasando. Las cosas se acomodaron para que de estar casi al norte de Nayarit, pues ya regresáramos a Guadalajara. Pero vamos a seguir con el viaje, o sea, esto es solo un pequeño paréntesis. Solo por unos días. Queríamos ya cruzar de Mazatlán a La Paz en ferry y los barcos están de mantenimiento, así que no pudimos. Entonces en lo que hacíamos tiempo vinimos, yo tuve que trabajar, ella tuvo que hacer otras cositas, así que nos vino bien. Y hoy vamos a enseñarles la ciudad de Ale. Vamos a desayunar cosas ricas, les vamos a dar un tour por la ciudad para los que no conocen. Y pues listo, acompáñenos. Bueno, ya llegamos al centro y vamos a ir al Mercado Corona, que es uno muy conocido que está acá en el centro. ¿Y qué vamos a comer? Torta ahogada, obviamente. La torta ahogada es lo más típico, hasta diría genial, que tiene Guadalajara. Al principio no me gustaba, pero después ya me empezó a gustar. A mucha gente no le gusta, pero yo soy fan, así que vamos a comer torta ahogada. Este es el Mercado Corona. Es un mercado muy antiguo. La construcción original era súper clásica, pero se incendió. 4 veces se ha incendiado este mercado y la última vez fue en 2015, me parece. Se incendió una carnicería porque hizo como una chispa, un cortocircuito, y al final lo renovaron y lo dejaron muy moderno, estilo centro comercial. Pero pues el interior es lo que importa y sigue conservando esa esencia de mercado antiguo. En este mercado hay muchas cosas para comer. ¿Cómo que podemos encontrar? Como enchiladas, pozole, chilaquiles, quesadillas con carne, tacos de birria, todo. Mariscos también venden, creo. A ver, entonces, ¿qué es la torta ahogada en pocas palabras? bueno, es como un sándwich, como un lonche, una torta, como le quieran llamar. Abren el pan, le ponen frijoles, le ponen carnita de cerdo frita y después se le echa cebolla arriba y se le tira salsa de tomate y con chile para que pique como todo en México. Y se le echa salsa porque el pan es muy duro, es un virote, se le llama salado y es muy duro, entonces con la salsa de tomate pues se ablanda todo el pan y ya se lo come. Se vuelve comestible. Ajá. Entonces básicamente Es una torta ahogada. no mames. Y bueno, pedimos una agüita de horchata. Para los que no saben qué es la horchata, es un agua que es básicamente arroz molido con canela, vainilla y azúcar. Y queda esta agua blanquita súper buena y es la favorita de Nico. Buenísima. Y hay una que la hacen de fresa, de frutilla, súper buena, me encanta. Y es típico comer torta ahogada con agua de horchata. En todos lados hay agua de horchata o jamaica. En México eres team jamaica o horchata, no hay de otra. Bueno, ya llegaron aquí las tortas. Nico ya se echó sus tacos dorados ahí en el mismo plato de la torta. Y la estoy ahogando Y la está ahogando, o sea, le está echando toda la salsita ahí para que se ablande. para que esté suavecita y comible. Hay dos formas de comerla, una puede ser así o la otra te lo echan todo en una bolsita, le echan mucha salsa, le hace un agujerito a la bolsita como si fuera un bolis y lo vas comiendo. Pero es raro, se aplasta toda la torta dentro de la bolsa Se desintegra toda y te lo vas comiendo así. y a mucha gente le da asco, pero la verdad es que 10/10 A mí me gusta, recomendado. prefiero comerla en bolsita. Pero así pues se ve mucho mejor. Y en este mercado no solo venden comida, hay de todo. Bueno, ya salimos de comer del mercado, estamos bien llenos y a una cuadrita está la Catedral de Guadalajara y se ve imponente, gigante, majestuosa.
y Nico nunca ha entrado a la catedral en todo el tiempo que estuvo viviendo aquí, así que hoy es su momento para entrar y conocer la catedral. Me toca la primera vez. No, algunos datos curiosos que tiene la Catedral de Guadalajara es que es la única catedral en todo el país que tiene arquitectura gótica en el interior. Tiene un estilo muy peculiar. Las torres miden aproximadamente 66 metros de altura, o sea, es una catedral súper alta. Dicen que abajo de la catedral está lleno de túneles subterráneos que comunican con otros edificios históricos como el Centro Cultural Cabañas y el Palacio Municipal, etcétera, porque en la Guerra Cristera, en la Guerra de Religiones, pues se usaban como túneles de escape. Dicen que las torres se cayeron 2 veces por terremotos de hace mucho, como hace 150 años, y la tuvieron que reconstruir 2 veces. Así que no son las originales. Ajá, no son las originales, pero siguen manteniendo el mismo aspecto que el original. Ya salimos de la catedral, impresionante, muy grande, gigante, no había entrado, se ve toda muy bonita, mucho lujo. Está súper llena de lujos, vitrales, todo el altar está lleno de mármol, detalles en oro. Los vitrales impresionantes, muy bueno. Está muy chida, nos gustó mucho. Bueno, yo ya había ido pero poquitas veces y ya no me acordaba. Y a Nico le gustó un montón. Al rato vamos a ir a otra que se llama El Expiatorio. Ajá. Esa está como unas 20-25 cuadras de acá. Pero también está súper bonita. No es tan grande ni tan lujosa como la catedral, pero es una iglesia pues muy bonita. Por fuera se ve muy imponente también el expiatorio y se ve muy bonita. No sé cómo será por dentro, así que ya me quedé con la curiosidad, así que vamos a ir. Y las famosas letras de Guadalajara están justamente atrás de la catedral. Y ya pues el famoso letrero de Guadalajara, Guadalajara. Si no te tomaste foto aquí, no has venido a Guadalajara. Y bueno, este es el Museo de Cera. Es un museo al que no vamos a entrar, pero pues bueno, una vez que entras tienen un montón de figuras a escala real, figuras de cera. La verdad, estos personajes no sé quiénes son, pero tienen a varios personajes adentro, como a Michael Jackson, Britney Spears, y todos hechos con cera. La verdad es que son igualitos, tienen muy buenos artistas. Evidentemente ellos son los más altos del mundo. ¿Y es neta que tiene ese tamaño? Ah, y dice su nombre. 2,71 m uno. Robert Wadlow, John Brogan y John F. Carroll. 2,64. Vean nada más. Se supone que ellas son las personas más altas del mundo y aquí están representados a escala real. A ver, Nico, ponte ahí al lado. Y acá atrásito de la catedral, como dijimos, está el famoso Teatro de Gollado. Tiene como 150 años y se ve muy bien cuidado. Y bueno, ya estamos aquí en la calle de Morelos, que es una calle que da directito al Hospicio Cabañas. Por ahí arriba se puede ver. Y es una calle súper linda que está llena de negocios de todo. Hay perfumes, hay telas, hay accesorios, hay nieves, hay tacos, hay de todo. En el centro de Guadalajara se consigue lo que quieras. Si no se consigue es porque no lo buscaste bien. Y si no lo conseguís, también lo fabrican. Pero sí hay todo, o sea, ropa, de absolutamente todo. Las estatuas de los niños traviesos, o conocidos los niños miones.
Bueno, este es el Hospicio Cabañas. Antes era un orfanato y ahora es un centro cultural, es un museo. Pero justo ahorita está cerrado. Hoy es lunes, hoy está cerrado. Los martes, que es mañana, hay entrada gratuita. Y la verdad es que vale mucho la pena. Hay exposiciones de diferentes artistas siempre. Y además hay 57 murales del famoso muralista José Clemente Orozco. Así que vale un montón la pena, la verdad está muy muy bonito. Sí, yo entré y sí está bueno. Sí, y bueno, la construcción se empezó en 1800 más o menos. Y sirvió mucho tiempo como orfanato para niños y niñas. Y algo súper curioso es que después, a partir de 1829 hasta la década de los 80s, todos los niños que estaban en el orfanato los bautizaban con el apellido de Cabañas. Así que hay mucha gente Cabañas que seguramente salió de aquí. Y eso es un dato súper curioso. Y bueno, después de los 80s dejó de ser un orfanato. El orfanato lo cambiaron a otro lugar y esto se quedó como un museo y un instituto cultural. Sí, debe haber muchos cabañas dando vuelta por todo México, por todo Guadalajara. ¡Ay! Me está cayendo toda la brisa de las fuentes. ¡Ah! Agarramos Avenida Vallarta, que es la que te lleva a Chapultepec. ¿Y a dónde llegamos ahorita? Caminamos un montón y ya llegamos a la colonia más cool del mundo. La colonia americana. La revista Time Out hace unos días apenas declaró a la colonia americana aquí en Guadalajara, Jalisco, como la colonia más cool del mundo por sus restaurantes, su arquitectura, la fiesta que hay, las casonas antiguas, la gastronomía, los bares, las calles, la cultura, todo. Entonces aquí estamos en la colonia más cool del mundo. Ajá. Vamos a pegar una vueltita, vamos a ir a Chapultepec, que es como la zona de bares acá también de Guadalajara, y está pegadito a la colonia, así que vamos a dar una vuelta para ver todo. Amigos, estamos muy cansados. Nunca habíamos caminado tanto por Guadalajara, ya recorrimos todo el centro y vamos para recorrer la colonia más cool del mundo. Bueno, ya llegamos a Chapultepec, algo muy conocido porque están todos los bares, o sea, es la zona de todos los bares de la ciudad, de antros, es la zona de fiesta, la zona donde llegan los extranjeros. Hay un montón de hostales, de hoteles, de fiesta, de restaurantes, de bares. Ajá. Incluso el hostal donde nos conocimos nosotros está acá a 3 cuadras. Sí, nosotros nos conocimos en un hostal y está aquí súper cerquita, justo en esta colonia. Ajá. Entonces, pues para que vean que aquí en la Americana pueden conocer al amor de su vida. Y bueno, vamos a mostrarles un poquito. Y puedo decir que he vivido en la colonia más cool del mundo. Varias veces, ¿no? Por 2 años más o menos. Aquí estamos dando una vueltita por el camellón de Chapultepec. Pueden encontrar de todo, sombreros, artesanías, madera, pulseras, plantas, atrapasueños, playeras, de todo. Bueno, la verdad que el Chapu es muy divertido, está muy bonito todo. Son como 10 cuadras más o menos de una punta a la otra. Y hay bares por todos lados, restaurantes por todos lados, hay antros. No te puedes aburrir nunca porque siempre tenés algo para hacer. Puedes venir a caminar, puedes venir a andar en bici, puedes venir en skate. La verdad es un lugar muy divertido de la ciudad. Cool. Aquí en la colonia americana hay un montón de casonas viejas, antiguas, algunas bien conservadas, algunas no tanto. Y por ejemplo estas la están vendiendo seguramente para habilitarla y darle algún uso comercial. Y también hay las casonas como esta, que pues ya están como remodeladas, rehabilitadas para vivir o para uso comercial. Y
Igual, todavía tienen como los detalles originales, nada más están rehabilitadas. Obviamente por ser casonas antiguas no se puede modificar la estructura, pero pues sí se les puede dar una renovación para que queden así de bonitas. Después de Chapu y la colonia americana, vinimos a un lugar que dijimos que íbamos a venir y es el expiatorio. Para los que no conocen, el expiatorio pues está aquí en Guadalajara y es la segunda iglesia más importante después de la catedral, que ya se las enseñamos por ahí. Y bueno, esta iglesia es como la máxima expresión del estilo neogótico en todo México y la comparan mucho con la Catedral de Notre Dame en París, que es un estilo súper gótico. La verdad está muy muy bonita y pues vamos a verla. Ajá. Y dice, leímos por ahí recién que tardaron 75 años en construirla. Ajá. Qué loco. Un trabajal. Ajá. Así que ojalá hayan valido la pena. Dato curioso. Vamos. Los vimos, los vimos. Bueno, pues ya entramos y está buenísima por dentro, me encantó. Mucho más que la catedral, como que su arquitectura, no sé, está increíble, bien gótica, todo increíble. Y la catedral era como más clásica, así como más suavecita, y esta no, era todo una locura. Y los vitrales están hermosos, Ajá, ¿no? Los vitrales están buenísimos. Son una genialidad. Solo veanla por fuera, vean lo que hizo por fuera, una locura. Buenísimo. También si algún día visitan el expiatorio, siempre en las noches o bueno a partir de las 5 o 6 de la tarde se convierte en un mercadito gastronómico y de varias cositas más. De ahí de todo. Y sí, hay elotes, hay marquesitas, hay pasteles, hay papas fritas, salchipulpos, de todo. Así que ahorita vamos a comprar algo para comer. ¿Ya sabes qué vamos a comprar? Sí, obvio. ¿Qué? Una banderilla. Uy, qué rico. Pues vamos. Y ya hemos venido muchas veces a comer acá y sí, hay muchas cosas y todo genial, riquísimo. Salchipulpos y banderillas de todos los sabores. Hay de tocino, de flaming hots, de pepperoni, de papas, de carne para hamburguesas, de carne de hamburguesa, de mil cosas, de ramen. Bueno, y literal, para los que no saben qué es una salchicha con queso. Ajá, envuelta en masa y frita. Y aquí están nuestras banderillas. Yo pedí una de papas, ahí se ven los cuadritos de papa. Y Nico pidió una monstruosidad. De papa con pepperoni, dijo. Ajá. Abajo de todo el queso que le puse. ¿Está buena? Uy, qué rico, yo le quiero morder a la mía. Adiós. Total. El día ya se está acabando. Ahorita estamos tomando unas chelitas en un bar que nos gusta mucho, que tiene el expiatorio de fondo. Al ratito les vamos a enseñar cómo se ve el expiatorio de noche, que es una joya, se ve hermoso. Bien chido. El bar se llama El Cardenal y pues justo está acá al frentito en una esquina del expiatorio. Sí, pero bueno, aquí no se acaba esto, les tenemos una sorpresa mañana. Ajá, así que mañana nos levantamos tempranito y vamos a ir a este lugar a grabar la sorpresa.
mucho frío. 7:30 de la mañana, frío, sueño. Pero ya, vamos hacia la sorpresa que les habíamos dicho que les teníamos preparada. Vamos a que Ale y yo escuchemos un Fórmula 1 por primera vez. Va a haber una exhibición de Fórmula 1 aquí en la Glorieta Minerva. Va a estar Checo Pérez, está organizado por Red Bull. Salimos desde las 7:30 de la casa, pero había mucho tráfico. Son como las 8 y ya venimos en camino, así que vamos a ver qué tal, a ver si podemos ver algo. Sí. Escuchar seguro sí, pero a ver si nos toca poder ver algo en realidad. La verdad yo solo quiero un cafecito, pero Nico no me quiere cuidar mi lugar. Dice que si me voy por café voy a perder. No, si ve, yo también quiero. Se hizo lo que se pudo y nos fue bien. Hay muchísima gente y está bien difícil encontrar un lugar para verlo bien, pero hicimos lo que pudimos. Pero bueno, nos fue bien, mejor de lo que esperábamos, creo. Sí, y ahorita nos acabamos de pintar una banderita de la Fórmula 1 y al ratito vamos a ir a desayunar algo porque ya es necesario. Amigos, esto fue todo por el video de hoy, ya nos fuimos de ahí, así que camino a casa. Estamos bien cansados. Ajá. Pero estuvo padre, disfrutamos mucho, escuchamos un Fórmula 1 por primera vez. Sí, eso estuvo muy cool. Sí, la verdad es que el sonido fue más fuerte de lo que esperaba, pero pues lo disfrutamos, estuvo chido. Así que esperemos que hayan disfrutado el video de nuestro mini tour por Guadalajara. Si les gustó el video, no olviden de dejar sus likes, comenten y recuerden que suscribirse es completamente gratis. Nos ayudan un montón y gracias por ver este video. Nos vemos el próximo domingo. Ok, como siempre, adiós. Adiós.